Bueno, ya acabando el programa. Hoy el programa ha sido un poco más corto y habéis visto que ha sido un programa de secciones, es decir, hoy no hemos tenido ningún invitado, ¿no? Hoy vamos haciendo programas un poco más dinámicos, un poco diferentes, porque siempre son como exactos iguales, pues al final, pues efectivamente, pues deja de ser un programa como yo quiero darle, no tan fresco y tan que se vaya retroalimentando el solo, ¿no? Como os digo siempre, las entrevistas, todo, las secciones se van retroalimentando y van surgiendo temas según vamos hablando, que eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, estoy, como digo, en la última sección hoy, que es la sección de actualidad, ya sabéis, la que más rockera, la más de dar caña, que es la que tengo con David Laguillo, que le tengo ya en mi sofá o en su sofá también. Hola, David, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, David, vamos a empezar porque tenemos varios temas, hay muchos temas. Vamos a empezar, antes de empezar con esos temas que hemos hablado tú y yo que vamos a tratar. Vamos a hablar primero, bueno, de una gala del deporte, fue todo un éxito, de Torrelavega, no sé si la viste. No la he seguido mucho, esa es la verdad. El deporte no es un... No es lo que no te gusta. Hay que meter a David por el deporte. Bueno, pues una gala del deporte dada por Vegavisión y emitida por Vegavisión, todo un éxito, en el que estaban todos los estamentos, todos, el alcalde, el consejero de Cultura y Deporte, bueno, todos, ¿no? Desde luego de todos los partidos políticos, desde luego una gala que ofreció, te digo, todo un éxito, muy bien hecha, muy bien emitida, no porque sea de esta cadena, si hubiera sido de otra también lo hubiera dicho. Y desde luego, pues eso, poner en valor, como he dicho al principio del programa, ese esfuerzo en silencio de todos los días, sin que nadie los vea, llorando, granizando, lloviendo, encontrándose mal, encontrándose bien, de todas esas gentes que después nos dan estas alegrías a la ciudad del Besaya y a todos sus alrededores. Por lo tanto, nos congratulamos. Y después, esta semana pasada, pues nos hemos levantado pues con un notición. Y es que Nacho Diego abandona la política, no ahora, dentro de un año, sí, cuando sean las próximas elecciones, pero que Nacho Diego, el expresidente del gobierno de Cantabria, abandona la política. Expresidente del Gobierno de Cantabria y expresidente también del Partido Popular de Cantabria. Partido Popular. La noticia tiene alcance a nivel político regional, evidentemente para el Partido Popular tiene mucho más alcance que para el resto, pero es cierto que la figura de Ignacio Diego ha marcado los últimos años del Partido Popular en Cantabria. Ha marcado esa historia primero porque hay que reconocer que fue quien ganó las elecciones en votos, en número de votos, incluso en la última, por lo menos anterior, legislatura en la que gobernaban en coalición el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Esa foto dice mucho, ¿no? No sé cuándo es esa imagen. Esa imagen yo tampoco la he traído porque entre todas las imágenes de Nacho Diego, que podía poner miles de imágenes, ¿no?, a lo largo de todos estos años de vida política, yo creo ahora mismo que se ha quedado, aunque sigue teniendo sus acólitos alrededor, por supuesto, pero que se ha quedado un poco solo, un poco ahí en ese limbo de lo que dice David, ya no es presidente del Partido Popular, no es presidente del gobierno regional, aunque lo tendría que ser por votos. Pues después también ha tenido un poco de espalda de lo que es el Partido Popular a nivel nacional, que ha dado todo su apoyo a María José Sáenz de Buruaga. Sí, entonces después ha tenido que ver a una persona con la que tampoco tenía mucho feeling, como es Íñigo de la Serna, como ministro además de un ministerio potente. Entonces por eso he traído esa foto, sí. Por eso esa foto para mí representa la soledad de una persona que ha estado rodeada durante años y años de muchísimas personas y que ahora mismo pues encuentra eso en ese patio de butacas solo con su teléfono.
Ha estado rodeado de mucha gente cuando ha tenido poder, porque muchas veces en política estas cosas pasan así. Entonces, como bien has descrito, los vientos parece que ahora, desde los últimos tiempos, le han venido en contra a Ignacio Diego por todos los factores. Primero, a nivel nacional, el Partido Popular le dio la espalda, en Génova le dieron la espalda completamente. Total, porque ese famoso autobús, pues entre comillas, el famoso autobús, siempre se sospechó que, si bien es cierto que él, durante la marejada que ha vivido el PP de Cantabria, él ha mantenido públicamente un perfil muy bajo, muy tranquilo, públicamente, pero siempre se sospechó, y lo dijo mucha gente, que por detrás de toda esa marejada estaba o él o alguien muy cercano en su entorno. Eso es lo que tiene la política, unas veces se está arriba y otras veces se está abajo. También hay que recordar, lo mismo que decimos en este caso, lo bueno, que es que él, bajo su mando, el Partido Popular fue el más votado en Cantabria siempre, de hecho lo ha sido siempre, incluso con un perfil como él, que siempre ha sido controvertido, no ha sido una persona que pase desapercibida, hay que decirlo. Acordémonos de aquel famoso episodio del Puro con Miguel Ángel Revilla. El Puro, los carteles en Sierra Llana, que le andaba hace no tan poco, le andaba arrancando los carteles con muchísima inquina y cogiendo los carteles y tirándolos al cubo de la basura. La visita a los trabajadores la visita a los trabajadores de ISNIACE, a los que les increpó. Pues es un personaje político y una persona muy controvertida. No tiene un perfil tranquilo, es una persona muy controvertida, y sobre todo cuando le van la contraria y algo que no le gusta. Pero desde luego que sí se le ha venido en contra, como casi todo. Y yo creo que al final, como efectivamente dentro de un año él a lo mejor ni va ni tan siquiera en ninguna lista ni en nada, es lo más probable, porque no lo sabemos, como muchos otros, pues entonces yo creo que ha tomado el sentido más recto, ¿no? Por mucho que algunos de sus acólitos, periodistas, en las redes sociales estén como gato panza arriba todavía, dando y poniendo fotos y poniendo todo y queriendo buscar lillos. Es que algunos de los que comentas, que probablemente estemos pensando en algunas personas muy concretas. Yo una persona muy concreta. No tenemos que decirnos las palabras. Ese tipo de personas consiguieron medrar a la sombra de Ignacio Diego en concreto, porque si no hubiese sido por Ignacio Diego, no hubiesen trabajado jamás. Probablemente no solo en el Partido Popular de Cantabria, sino que no hubiesen podido trabajar probablemente ni siquiera en el sector privado, porque algunos de ellos evidentemente son tan malos que no los contratarían ni en la Gaceta de Pueblo. Entonces, pues hay gente que tiene que defender a una figura porque tiene que defenderla y necesita defenderla porque es de donde vienen sus únicos emolumentos. Entonces, en ese caso puede ser que sea lo que comentas. Eso pasa en todas partes. En los partidos, muchas veces que lo hemos dicho, que en los partidos, sobre todo las personas que están arriba de todo, tienen mucho vasallaje alrededor, siempre, y ese vasallaje no quiere decir amistad, sino es vasallaje, nunca mejor dicho, precisamente por un puesto de trabajo o por una situación. Bueno, pues lo dicho, ya ha dicho Íñigo de la Serna, al que Nacho Diego ha recomendado presentarse como cabeza de lista, creo, o como presidente del Partido Popular en Cantabria, es que no me acuerdo ahora mismo exactamente una de las dos cosas. Y Íñigo de la Serna, pues dentro de su elegancia, no olvidemos que en algún momento que alguien hubiera saltado duramente, como cuando le quitó Nacho Diego de la ejecutiva, pues no ha dicho nunca nada, él ha seguido su camino, y desde un ministerio es una altura importante para mirar hacia abajo y ver a esa persona que te ha querido hacer en algún momento algún daño porque te veía como un enemigo dentro de tu partido, y entonces pues ha dicho que a él no le tiene nadie que dar ninguna clase, que él decidirá lo que va a hacer y que donde está, que está muy cómodo y muy bien, a pesar de los líos de las autopistas, a pesar de todo eso. Por cierto, han dicho ahora que quieren poner una ley que en las autopistas, cuando haya nieves, etcétera, etcétera, que no va a entrar nadie que no tenga cadenas o ruedas de invierno.
Pero palas no. No es necesario llevar palas. Palas ni bates de béisbol. La sigo sin tener la pala. Tengo de todo. No, pues en eso el está coche bien. Menos pala. Menos pala, no. Pero está bien, O sea, está bien. Efectivamente, en Estados Unidos y en muchísimos sitios que nieva muchísimo, a nadie se le ocurre, cada coche tiene sus ruedas de invierno y sus ruedas de verano, y no se les ocurre salir en invierno con unas ruedas que no sean las de invierno, porque además se nota muchísimo en coches pesados, ahora que la mayoría son coches muy pesados, se nota muchísimo. A nosotros nos pasó en Vaqueira Beret con unas ruedas que no eran de invierno y que, bueno, pues el todoterreno iba así, vamos, como una pista de hielo, y era imposible, no se me olvidará aquella cuesta, imposible subir, y era una sensación de impotencia, que claro, unas ruedas de invierno se pegan totalmente, y porque las hemos probado el otro día en Brañaveja, se pegan y no, son una maravilla, la verdad es que sí. No, pues esa normativa entonces tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido, para mí total, y más como han cambiado el tiempo y la climatología en España, es decir, que puede haber inviernos efectivamente duros en cuanto a nieve, ya que antes no era tan habitual tanta nieve, y veranos muy calurosos, pero ya esos intermedios ya no hay, es decir, ya hay una cosa u otra. No hay términos medios. No, en casi nada. En casi nada. Bueno, y ahora vamos a empezar ya con los temas de hoy. Vamos a empezar, yo creo, David, que con, ya sabes, un tema que me preocupa, que es el empleo. Vamos a empezar con los datos del paro. Lo primero. Sí, los datos del paro han sido destacados por todos los sindicatos mayoritarios, UGT, comisiones obreras, que son bastante malos. Entonces Cantabria está liderando últimamente los datos negativos del desempleo. Entonces, nuestro presidente está encantado. Porque ellos miran la evolución de un sector determinado, que es el repunte, el pequeño y ligero repunte industrial. Y se centran a veces en datos que ellos mismos están criticando, porque por ejemplo el consejero Sota ha criticado cómo se hacían las mediciones. Entonces también están haciendo una lectura un poquito a veces transversal de los datos según cómo más les interesan, pero en realidad lo que dicen comisiones obreras, UGT, incluso USO, en realidad todos los sindicatos, es que el empleo en Cantabria es muy precario, que los contratos son cada vez más cortos, de horas incluso, y que también están alertando sobre que por ejemplo hoy creo que ha sido Podemos, el partido Podemos en Cantabria, el que ha pedido que para favorecer el empleo en el sector del comercio, que las grandes superficies comerciales tengan que pagar un impuesto más, que es relativo al medio ambiente y a la contaminación que generan los vehículos. Es un dato curioso. Cuando todos vamos a comprar en nuestro vehículo personal a cualquier superficie comercial, y claro, en concreto en Sierra Pando, en Torrelavega, se concentran, es una de las mayores concentraciones de centros comerciales que hay en toda Cantabria, porque no hay uno, ahí ya he perdido la cuenta, no sé cuántos hay como 5 o 6. Muchos o más. Y entonces eso genera muchísima contaminación por los vehículos. Entonces andaban alertando de eso y por supuesto del empleo que se crea, que es poquito en este tipo de centros y que tampoco es de muy alta calidad. Entonces, a Cantabria, ¿qué le sucede? Que se genera empleo estacional, empleo en el sector servicios, empleo que no se renueva, que solamente es para meses de verano, que son muy pocos además, porque aquí nuestros veranos son muy cortos. Y ese es el problema que tenemos un poquito enquistado y que todavía no sabemos. No hemos dado con la tecla que verdaderamente hacía falta replantear una estrategia para reconvertir la economía cántabra para el futuro a medio y largo plazo. Y ahora, con esos datos del paro que nos habla David, pues vamos a hablar, ya sabéis que todas las empresas que rodean a Torrelavega nos preocupan, me preocupan, me alegro con ellas, lloro con ellas. Y vamos a hablar del excedente de plantilla que la ha planteado la empresa, el excedente de plantilla que hay en Solvay. Sí, de hecho la expresión exacta es precisamente la que has dicho, que es excedente de plantilla. No hablemos de despido, excedente de plantilla. Las personas que han hablado conmigo me han dicho específicamente que procuremos no utilizar la expresión despido porque se va a hacer en Solvay de la siguiente forma.
van a ser negociados de forma individual con cada una de estas 52 personas en base a su situación de edad, en base a su situación de antigüedad en la empresa, etcétera, etcétera. Porque en caso de hacerlo con las 52 personas a la vez, o como muchas personas sabrán, a partir de 30 personas que sobren en una empresa, se tiene que hacer a través de un expediente de regulación de empleo, que bien puede ser temporal o de extinción de empleos. En este caso, como la vieja planta de cloro, que bien hemos estado siguiendo el tema aquí en el programa, se tuvo que desmantelar y se tiene que desmantelar para hacer una nueva. Lo que va a hacer la empresa, lo que pretende hacer es de forma individual negociar con cada una de estas personas, a los cuales mandarán al desempleo con una indemnización en función, vuelvo a decir, de cada una de las de las situaciones de cada uno. Y después la CUF, que es la empresa portuguesa que hará la nueva planta de cloro, podría contratar específicamente a cada una de estas personas, si bien es cierto que Solvay tendría que haber indemnizado por el despido anterior a cada uno de ellos. No hay unanimidad sindical, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Este acuerdo lo han aprobado UGT y Comisiones Obreras, han dado el visto bueno a este acuerdo. Pero ya está Uso. Pero Uso dice que no. Como siempre. Uso ha dicho recientemente no está de acuerdo, que considera que hacer esto se puede considerar incluso un fraude fiscal. Hablan de fraude fiscal por un motivo en concreto, que es que a cada trabajador Solvay tendría que cotizar por él más de 60.000 euros a la Seguridad Social si se hablase de un ERE, de un expediente de regulación de empleo. Al no ser así, al ser negociaciones individuales para dar cauce a ese excedente, no es ningún dinero para la Seguridad Social. Entonces, claro, Uso habla de fraude fiscal y dice que lo va a llevar a los tribunales, en este caso al Tribunal de lo Social. Pues bueno, en principio sería esto. Lo bien es cierto que los sindicatos mayoritarios hablan de que las bajas no son traumáticas, de las 52 personas. Por eso la noticia no es tan negra como pudiera parecer, sino porque en principio van a ser recolocados o en la nueva planta o en otra disposición de la propia factoría. Entonces, o sea, por eso hablamos de excedentes, de recolocaciones, pero no de despidos propiamente dicho, ¿no? Y ahora vamos a hablar también de que se desconvoca la huelga en Bridgestone. Sí. Que estoy encantada yo. Que se desconvoquen huelgas y que se desconvoque todo. Lo recuerdas que la semana anterior o la anterior comentábamos que se había convocado una huelga, lo dije como de pasada, porque teníamos la idea de que se iba a negociar entre medio, porque la convocaban a muchos días vista, como así ha sido, que al parecer se ha conseguido negociar y en principio para estos 2 días se desconvoca la huelga. Pues genial, pues una buena noticia. Y ahora pues nos vamos con un tema que se habla por temporadas, que es el fracking, ¿verdad? Es la fractura hidráulica más conocida como se habla de él por temporadas. De repente fracking. Hay mucha gente que no sabe ni qué es, eso es verdad. Lo vamos a explicar ahora muy facilito. Explícalo fácil, porque hay mucha gente que oye hablar de ello, pero que no tiene ni idea de qué es, entonces es importante eso, que desde aquí demos información. La fractura hidráulica o fracking es una técnica para extraer gas esquisto, que es con S, es un tipo de gas no convencional, no es gas natural, es otro tipo de gas. Y para extraer ese tipo de gas lo que se hace es inyectar en el suelo una tubería muy larga a través de las piedras, en las cuales se inyectan una serie de productos químicos, como en plan bomba, para que nos entendamos, que hacen salir y brotar el gas que está buscando la empresa. ¿Problemas que causa esto? Muchísimos, no solamente en España, sino que en Estados Unidos, donde se lleva haciendo muchos años. Ha causado muchísimos problemas en granjas cercanas a donde se hace la fractura hidráulica, porque, en primer lugar, punto número 1, se ha demostrado que muchos de los productos químicos que se inyectan en las rocas son cancerígenos.
Punto número 2, al inyectar ese tipo de productos, muchos de ellos se filtran a través del subsuelo y pueden llegar a contaminar los pozos de agua potable, cosa que ha sucedido en los Estados Unidos, donde además de contaminarse los pozos de agua, en algunas granjas abrían el grifo de las casas normales y salía gas, incluso si prendían el mechero, prendía el grifo. Entonces, esto es un peligro. No solo para la salud, sino también para el medio ambiente. En Cantabria hemos tenido la grandísima suerte de que inmediatamente los colectivos ecologistas y la plataforma contra la fractura hidráulica se pusieron en contra de esta técnica y hace ya varios años se organizaron muy bien e informaron muy bien a la sociedad civil para concienciar a la gente que es en contra de esta técnica. Entonces muchos espectadores recordarán que hubo manifestaciones bastante anti-fracking, bastante numerosas en Santander, casi todas ellas fueron en Santander. Hubo algunas también en Torrelavega en las cuales se formaba la palabra fracking no con personas sosteniendo carteles, pero sobre todo en Santander donde hubo manifestaciones con 5.000 y con hasta 8.000 y 10.000 personas que no se han visto en la capital de Cantabria ni anti la guerra, o sea, ni contra la guerra, ¿no? De verdad, esas manifestaciones a las que iba gente de todos los pueblos, de Villacarriedo, de la Vega de Paz, de todas las zonas afectadas por los permisos de fracking. ¿Qué es de lo que se está quejando recientemente? Hoy mismo, que es cuando se ha publicado esta noticia, la plataforma anti-fracking, de que parece, como bien has dicho, que a veces se habla o no se habla del fracking, parece como que se ha olvidado y resulta que los permisos, si bien es cierto que los dos que había, que eran el Arquetu y el otro permiso, es que estoy con una tablet y no me está funcionando muy bien. Bueno, el permiso Bezana y el permiso Vigüenzo, estos están cancelados por el plazo, porque se les ha pasado el plazo, pero sin embargo el gobierno de España, nacional, el del PP, no ha publicado en el BOE todavía que esos permisos hayan perdido el permiso. Entonces, todavía queda como esa pequeña preocupación en el colectivo de que verdaderamente sí que es como un limbo, no nos hemos librado del fracking todavía. Vale. También hay que decir una cosa, ya que has sacado el tema de Ignacio Diego, porque bajo el mandato de Ignacio Diego como presidente de Cantabria, el Parlamento cántabro aprobó, por iniciativa de él, además, o del Partido Popular de Cantabria en este caso, que fue quien desarrolló una ley cántabra que prohibía el fracking en todo el territorio de Cantabria. No sé si los espectadores lo recuerdan, que Cantabria fue la primera región que se posicionó legalmente con una normativa aprobada en un Parlamento por unanimidad, que lo aprobaron todos los grupos cántabros por unanimidad, en la cual se prohibía específicamente la técnica de fractura hidráulica en nuestro territorio. Una ley promulgada, insisto, por el PP de Cantabria. Pero, ¿qué sucedió? Que el gobierno de España, al ser una entidad superior en rango, derogó la ley cántabra y entonces pues bueno, quedó un poquito en agua de borrajas. También es verdad que hay que reconocer al César lo que es del César y que esa ley contra el fracking, prohibiendo el fracking, se promulgó en tiempos de Ignacio Diego. Bueno, pues al César, como dice David, lo que es del César. Y ahora pues vamos con un tema pues que me atañe a mí bastante, porque al final es algo que vivimos en mi profesión. Sí que es verdad que yo en mi oficina, y es la verdad, he tenido mucha suerte. A lo largo de 22 años no he tenido nunca ningún problema con ningún piso, ningún inquilino, ningún propietario, pero no es, efectivamente no es lo más habitual. Y se producen situaciones entre inquilinos y propietarios complicadas, en que he visto propietarios llorar amargamente por encontrarse, abrir la puerta y al ir a entrar en su propiedad, encontrarse un destrozo, encontrarse miles y miles de euros de arreglo que a lo mejor no tienen, porque no olvidemos que hay muchas personas en Cantabria que con ese alquiler de esas viviendas complementan a su paga mínima que puedan tener de viudedad o incluso de pensión de autónomos, que ya sabemos que es pequeña. Y con ese alquiler pues, de esa vivienda, pues viendo cómo están los tiempos, que efectivamente han bajado los precios y para los que compran son maravillosos,
pues prefieren no venderla y prefieren alquilarla. Cosa que desde las mismas oficinas les decimos que si no es una necesidad total, que es mejor que lo alquilen. Pero claro, se encuentran con estas situaciones pues muy complicadas y que además ya van al juzgado. No olvidemos que yo concretamente y todos mis compañeros, en un 95% todos los pisos de alquiler llevan un seguro de impagos y que contempla los actos vandálicos, es decir, estas cosas, y que desde luego se cumplen. Es decir, si ocurren estas cosas, pues como nos va a contar David, pues se puede producir la cárcel a un inquilino que destrozó en Santander el piso de unos propietarios. Cuéntame. Pues como bien has adelantado, la Audiencia Provincial ha confirmado la condena de 1 año a un hombre que desvalijó y destrozó literalmente el piso que tenía alquilado. Después, ya para más INRI, de no haber pagado numerosas cuotas del alquiler, porque además le iban a echar, iba a ser lanzado lo que es el lanzamiento de la vivienda, y se supone que por rabia del lanzamiento, pues lo que hizo fue pues destrozarlo todo. Y vamos, no deja de ser curioso que lo que hizo dentro de la casa. Se llevó consigo los muebles, las lámparas, las camas e incluso los electrodomésticos, y ocasionó cuantiosos daños en puertas, suelos, paredes, por un valor total de 6.433 euros. Habría que saber lo que hizo este señor, este angelito, dentro de la vivienda, por lo cual además ha sido condenado a una multa de 2.250 euros, además de esos 6.000 y pico para los dueños, 2.250 euros de multa y cárcel. Es decir, la vivienda la entregaron en perfecto estado de uso, no pagó numerosos meses de alquiler y cuando le iban a echar la destrozó. Esto, como bien has dicho, se solucionaría con seguros de impago de alquiler. Impagos que al primer mes... Este tipo de seguro de impagos, para los que no los conozcáis, son unos seguros que entran en marcha el primer mes, es decir, en el momento que se hace el alquiler y hay un inquilino que no te ha pagado ya un mes, y desde luego hablas con él y ves que no va a tener ánimo de pagarle, hablas con el seguro te garantiza durante 1 año el pago de todas las mensualidades y por supuesto él se encarga de echarle. Como comprenderéis, al seguro le interesa echarlos lo más pronto posibles, puesto que estamos hablando que en un piso de, pues voy a poner un ejemplo, de unos 500 euros de mensualidad, pues estamos hablando de que el dueño puede pagar al año un seguro de unos 205 o 200 euros. Entonces, como veis, pues al seguro le interesa que el inquilino, puesto que está pagando todas las mensualidades al dueño, que se vaya lo antes posible. Por lo tanto, ahora sí que es verdad que los propietarios están muy protegidos, pero nunca se salvan de que ocurren estas cosas que traen el correspondiente disgusto, el correspondiente todo, y que al final pues no tiene como mucho sentido, ¿no? Es el recurso, como decíamos antes, del pataleo, ¿no? O sea, encima de que debo dinero, no pago y estoy produciendo una lección, porque lo que yo en alguna ocasión tuve un comentario con un inquilino que no había hecho el alquiler en mi oficina, pero que vino a consultarlo y yo que concretamente conocía a esa propietaria, porque había tenido yo el piso también en alquiler en mi oficina, me dijo, pero tú no sabes que esa señora con tu alquiler está complementando su pensión, porque él decía, es que es millonario, tiene un piso. No, está complementando su pensión de viudedad, que es de 425 euros. Y con ese alquiler tuyo, pues está complementándolo para, ya que está viviendo con su hija, para poder, y ahora mismo los precios han bajado muchísimo, pues para poder por lo menos tener una mensualidad normal, de una pensión normal, que ya sabemos para lo que da el dinero, y lo hemos hablado aquí muchas veces, en esos contratos que se hacen basura, ¿no? Que sabiendo lo que vale pues cualquier cosa de comida o de lo que sea actualmente. Entonces, por eso pues que se establezcan ese tipo de sentencias
que pueden hacer a algún inquilino, hacerle dudar y ver que de rositas no se van a ir. Algunos piensan que sí, pero yo creo que estas sentencias son... Soy insolvente, a mí que me van a buscar. Pero son positivas porque alertan a la gente sobre que el que la hace la paga de alguna medida. Tiene que ser así. Es cierto que hay personas, como dices tú, que pueden tener ética y pensar después de que se lo haces ver que está complementando a la otra persona una pensión o un gasto o un sueldo no muy alto. Sí, no muy alto también. Efectivamente hay personas que sí que pueden tener ese tipo de conciencia, pero hay otros que realmente se dedican a alquilar aquí, allí, van viviendo, no pagan nada y se cambian de casa cada 2 por 3 y van dejando pufos por ahí. Por eso una sentencia como esta es tan tremendamente positiva. Ejemplarizante, ¿no? Yo creo que ejemplarizante para que, pues que sepan que el peso de la ley tarde o temprano va a caer sobre ellos. Yo muchas veces en este tipo, ya digo que yo he tenido la suerte de que no he tenido ninguno en mi oficina, largo tantos años y tantos alquileres que he hecho, gracias a Dios, pero desde luego que he oído pues comentarios y experiencias de compañeros verdaderamente sangrantes de lo que dice David, de inquilinos que van de una inmobiliaria a otra, van alquilando, dan simplemente el mes de fianza, el mes por adelantado y no vuelven a pagar nada jamás en la vida y encima pues destrozando el piso o haciendo barbaridades, ¿no? Entonces esto se tiene que acabar. Siempre he pensado que en estos casos, en muchos, ¿no? Pero en estos casos la justicia tenía que ser más rápida, tendría que actuar mucho más rápidamente y probablemente pues muchos se lo pensarían antes de hacer estas cosas. Yo siempre a veces digo a los propietarios que puedo entender a veces a un inquilino, no los de mala fe, sino a un inquilino que efectivamente, si de repente tiene un revés y va muy justo de dinero o de repente se queda en paro y tiene 2 o 3 niños pequeños, yo entiendo que lo primero que piensas es alimentar a tus hijos antes de pagar el alquiler, a lo mejor, aunque estés provocando un problema a otra persona que no tiene la culpa porque es su propiedad, ¿no? Pero yo a veces también es verdad que hay casos verdaderamente sangrantes de personas que lo están pasando muy mal y que yo entiendo pues que lo primordial sean sus hijos y el darles de comer y el que al menos tengan lo básico cubierto y después si les sobra algo pues va para el alquiler. Siempre se dice que... Por eso precisamente la necesidad, y mira que lo digo yo desde un negocio inmobiliario que podría no decirlo, la necesidad de esos alquileres sociales, de esos pisos sociales, pero para este tipo de personas. No para algunos listillos que andan por ahí. Para situaciones de verdadera necesidad. De verdadera necesidad. Por eso es algo que yo creo, nuestro ayuntamiento, un ayuntamiento, además el de Torrelavega, muy preocupado por estas cuestiones y muy preocupado, pues por eso son de los únicos, una vez nos lo comentaba aquí Iván Martínez, es de los pocos ayuntamientos que ayuda dando el mes de fianza y el mes por adelantado, que ayuda con mensualidades, adelantando mensualidades, pero yo creo que hay una necesidad de más pisos sociales, de alquiler social o pisos del ayuntamiento mismo. Hay muchísimos pisos por la inmobiliaria, por el barrio Covadonga, que están muy baratos y que ahora mismo que podrían servir precisamente para estos alquileres sociales, pues que tuvieran que pagar 100 euros o poco más y por lo menos ayudar a esas personas pues que están en una situación verdaderamente sangrante, sin que perjudiquen a otra persona que no tiene la culpa de que desgraciadamente a él pues le haya dado ese revés la vida, ¿no? Eso es así. Sí, ¿no? Ya está. ¿Ves? David siempre está de acuerdo conmigo. ¿Vas a tener que estar en contra alguna vez? Sí. No, de hecho yo voy a volver al papel porque con la tablet no... Nada, no te ha gustado nada, ¿no? No, ¿ves? Porque no he encontrado un documento... Pero yo que he dicho antes con lo de Amazon, ¿qué he dicho yo? Que hay cosas que hay que adoptarlas, pero hay otras cosas que no. Ha habido un documento que me venía muy bien y no lo he encontrado. Y no lo has encontrado, ¿ves? Pues eso, y a lo mejor ahora llega, sale del set y le encuentro la primera. Claro, suele ocurrir. Pues lo he dicho, David, que hasta la semana que viene. Sí, muy bien. Y a ver cómo se va desarrollando todo esto. Y bueno, pues que eso, que nos respete el catarro, que no nos volvamos, porque hace un frío que pela, parece que el sol sale y parece que decimos, qué bueno hace, pero cuando sales te quedas congelado. Por lo tanto, eso, hasta la semana que viene, ¿vale? Gracias.
Y a vosotros, pues bueno, ya llegamos al final del programa. Otra vez ya se me ha hecho corto y otra vez voy a volveros a echar de menos una barbaridad durante estos 7 días, aunque vosotros me veáis toda la semana en Vegavisión. Os voy a echar muchísimo de menos. Nuevamente este fin de semana pasado ha habido otra nueva concentración en el Parque Manuel Barquín, de gente preocupada por la naturaleza, preocupada por esos árboles que ya no tienen remedio, pero preocupados por no sé, bueno, pues una situación que no entienden muy bien, que la semana pasada yo creo que el concejal Urraca nos lo explicó, explicó también esa especie de ventajismos o ventajas que muchas personas querían coger en A Río Revuelto, ganancia de pescadores, y que yo creo que algunos nos hemos dado cuenta de que efectivamente es así, pero desde luego pues hay que respetar la naturaleza. También nos ha hablado de un nuevo parque, nos han hablado esta semana tanto él como Javier López Estrada de un nuevo parque que se va a hacer infantil en la Plaza de la Llama, una plaza grandísima que estaba yo creo bastante desaprovechada y que se va a hacer allí un parque yo creo que muy bonito. Se va a dejar la otra mitad de la plaza para usos diversos, es decir, lo que es en medio va a quedar entre la pista polideportiva de las canchas de baloncesto y este parque que se va a hacer, pues se va a dejar un espacio libre, por supuesto, para los ciudadanos, porque no tengan niños, no tengan tal. Todo esto va a servir para revitalizar muchísimo esa zona, una zona que efectivamente no tenía parques, no tenía una zona así para estar las mamás y los abuelos, y establecer esas sinergias entre nietos y abuelos y padres e hijos. Y desde luego que yo creo que va a suponer un atractivo y un revulsivo. No olvidemos que al salir del parque nos le vamos a encontrar y yo creo que va a quedar francamente bien. También, pues lo que digo, nos hemos encontrado esta semana, y esto ha sido ayer o hoy por la mañana, nos hemos encontrado con que en todos los árboles de la Avenida de España se van a poner figuras que representan a las mujeres que han muerto por violencia de género. Un tema sangrante en una sociedad tan evolucionada y tan moderna y tan global como la nuestra, que todavía cada año mueran más mujeres a manos de sus parejas. Y la mayoría además sabiendo que no ha sido de repente, sino que tenían antecedentes y que a lo mejor no se han atrevido a denunciarlo o han retirado la denuncia. Y a cuenta de eso, pues se han encontrado con la muerte. Desde aquí, aunque ha habido alguna voz, como la de Germán Castellanos, de Arboredal, que nos decía que esas figuras se podían colocar, pero con cuidado hacia los árboles, que nada de poner puntas ni ponerlo allí con un tornillo al árbol, porque le podía producir un daño. Desde luego una buena idea por parte de nuestro ayuntamiento. Sabéis, un ayuntamiento muy concienciado con este problema, que cada vez que muere una mujer se hace un minuto de silencio. Yo creo que no porque sean más o que sea algo más habitual se tiene que olvidar, sino que tenemos que tenerlos y tenemos que darlo visibilidad, desgraciadamente, para que no se produzcan todas estas muertes, ¿no? Y por otro lado, volveros a recordar, antes de irme, por un lado, que dos cosas. Tijeras solidarias. Ya se acaban los días, se nos van los días para recaudar todos esos productos de aseo que se va a llevar Pedro Collantes y otros 13 peluqueros de toda España, Pedro Collantes hijo y otros 13 peluqueros de toda España, que se van a llevar para los campos de refugiados de Atenas. Sois muchísimos los que habéis contribuido. Es una auténtica gozada ver el movimiento de solidaridad de Torrelavega y su comarca. De verdad que emociona y mucho. Por lo tanto, ya sabéis, hasta el día 2 de febrero inclusive tenéis para llevar productos de aseo de todo tipo, compresas, pañales, bastoncillos,
todo lo que penséis que puede servir, cremas de sol, todo lo que queráis lo podéis llevar. Incluso según me estuvieron hablando el otro día, Inma, la madre de Pedro Collantes hijo y la mujer de Pedro Collantes, han conseguido que una empresa de transporte se lo lleve gratis hasta Barcelona, hasta el Puerto Franco de Barcelona, una empresa de transporte, porque eso lo tenían que costear ellos mismos, y han conseguido que también se implique, lo cual esos movimientos de solidaridad son la verdad una verdadera maravilla. Y por último, esto y lo más importante, la unidad, ahí lo tenéis, la unidad de donantes de sangre y de tejidos del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria piden vuestra ayuda. Prácticamente no queda sangre de los grupos cero negativo y A negativo. El mal tiempo y precisamente todas esas gripes, estas gripes que han venido muy duras, han provocado que ha habido una bajada importante en esos grupos. Os lo piden encarecidamente, que todos los que podáis os acerquéis al centro Marqués de Valdecilla, al Hospital Marqués de Valdecilla, o si no llaméis a un teléfono que os le di antes, que era, si no me equivoco, el 942 20 25 88, para si queréis preguntar cuándo podéis ir, pero desde luego si vais allí, aunque tengáis que esperar una pequeña cola, pues vais a poder donar, y desde luego, de verdad, todo será bienvenido. Ya sabéis que lo que os he dicho al principio del programa, aunque sea solo por un pequeño egoísmo personal, de que lo podamos necesitar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros amigos, simplemente a lo mejor por eso, ya no tanto por altruismo, aunque eso sería lo más importante, hacerlo por altruismo, acercaros al Hospital Marqués de Valdecilla, a la unidad de donantes a la unidad de donantes y de donantes de sangre y de tejidos de Cantabria, al banco, y estarán encantados de recibiros y de recibir ese bien tan valioso, ese oro rojo que es nuestra sangre. Y sin más, pues después de ella, sabéis que mis despedidas siempre son largas, porque es que no me apetece nada despedirme, pero lo tengo que hacer. Sin más, os digo que hasta la semana que viene, que nuevamente os echaré de menos, que espero seguir teniéndoos la próxima semana al otro lado de esa lente que tengo y que me está permanentemente es dirigida hacia mí. Espero que me sigáis saludando por la calle y contándome cosas, o contándome anhelos que queráis que traigamos aquí a la sección de Marta o a la de David o a cualquier otra, pero desde luego que pensad que este programa es para vosotros. Queremos que vosotros tengáis mucha implicación en él, que nos mandéis preguntas, que nos mandéis dudas, como me habéis mandado con lo del tema del concejal Urraca, o el otro día me decíais que queríais trasladar en algún momento a Javier López Estrada, y que él mismo se ha ofrecido para que cuando él vuelva a Vegavisión, a través de las redes sociales, mandéis preguntas para que se lean aquí. Eso es lo bueno. Yo creo que esa interacción entre los medios de comunicación y los telespectadores, que no solamente estáis ahí viendo cómo pasan imágenes, o cómo nos movemos, o nos reímos, o lloramos, o nos enfadamos, sino hay que tener esa interacción, ¿no?, entre vosotros y nosotros. De esa manera, yo creo que lo haremos todos mejor, y estaremos mejor, y estaremos más a gusto. Pues lo dicho, ya sabéis que este programa se emite los miércoles a partir de las 9 de la noche, los jueves, sábados y domingos en redifusión, los jueves y los sábados a partir de las 2 de la tarde aproximadamente. Algún viernes Alfonso me mete ahí de refilón, un poco también, y los domingos por la tarde. Lo dicho, 7 días echándoos de menos.